es Tele, un podcast sobre televisión. Con todos ustedes, José Moreno. Y en mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo... Hasta ahí, puedo leer. ¿Solo? No puedes. ¿Con amigos? Sí. ¡A jugar! Hola, Rafaela. ¡Cruza la pasarela! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Todo es Tele, un podcast en el que os hablo de televisión. A veces nostálgica, que sé que os ha gustado mucho el Remember de Barrio Sésamo del anterior episodio, y a veces pues como análisis de la televisión que tenemos. Aunque, como es el caso de este episodio, mirando hacia atrás, pero sin nostalgia. Al contrario, de hecho. Porque en este episodio hago un ejercicio de contraste con el anterior, porque todo es tele, en lo bueno y también en lo malo. Vengo de hablar de Jim Henson, de la televisión como herramienta educativa, de la bondad y el respeto como bandera, de cómo la caja tonta puede llegar a ser muy lista y de cómo si apelamos a lo mejor de la humanidad podemos ver en ella grandes cosas. Y hoy me voy al otro extremo, a lo que está indudablemente mal, a lo que apela ahora a lo peor de todos nosotros y que por desgracia suele funcionar en cuanto a audiencias. Dicen que se consigue mucho más con el amor que con el odio, pero mientras que la tarea de comunicadores como Jim Henson es lenta, de hormiguita, de ir sembrando semillitas, la de los que apuestan por las malas prácticas es mucho más eficiente. Llega como un puñetazo y nos impacta y nos engancha. Son productos televisivos a los que se ha llamado telebasura. Y en este episodio os hablo de cómo comenzó todo en nuestro país. Hoy nos vamos hasta el inicio de los años 90, esos que ya han pasado mucho por aquí y muchas veces para mal, y lo hacemos para cavar en el pozo de la telebasura y encontrar sus orígenes. Curioso que esta alegre cancioncilla, que parece inofensiva, que nos sugiere un programa ligero de entretenimiento, sin mucho fondo, pues que sea la sintonía que muchos escuchamos la noche en la que nació la telebasura en España. Porque hay un sorprendente acuerdo, casi unánime, en que el prime time del 28 de enero de 1993 es la fecha en la que la telebasura llegó para quedarse. Un día que vivirá en la infamia, parafraseando a Roosevelt, que se refería a Pearl Harbor, no a Nieves Herrero, claro. Pero antes de escarbar en esa noche horrible, está bien dejar claro de qué hablamos cuando hablamos de telebasura y si apareció como de la nada en 1993. A la primera pregunta, telebasura tiene entrada en el diccionario de la RAE, o sea que puede formar parte de un reto de saber y ganar, por ejemplo. Así que podemos acudir a esa definición que han hecho los señores de la Real Academia de la Lengua para leer que la telebasura es un conjunto de programas televisivos de contenidos zafios y vulgares. Es una definición sencilla, poco amplia, pero que más o menos se ajusta a lo que estamos hablando. Porque lo importante de la telebasura es fundamentalmente su contenido, y suele ser contenido de bajo nivel y de mal gusto. Muy bien. Este término, como tantas otras cosas en la tele, proviene de Estados Unidos, donde cultivaron el género desde muchos años antes de 1993. La primera vez que se habló de Trash TV fue en 1985 en el New York Times. Programas como el de Geraldo en los años 80 o el de Jerry Springer en los años 90 fueron algunos de los hitos del género. Eran espacios sensacionalistas en los que abundaban las peleas, pero peleas a puño pelado, y que no tenían demasiados remilgos en tratar temas que iban desde el incesto hasta el racismo, pasando por cualquier expresión de aquello que está mal. Y sorpresa, tenían mucha audiencia. Estos programas comenzaron a aparecer tras la desregularización del mercado televisivo en Estados Unidos, lo que hizo la competencia feroz e hizo que todo fuese válido con tal de captar la atención de los espectadores. Y vaya si la captaba. Lógicamente, en España se reprodujo el sistema en cuanto aparecieron las privadas. Y eso responde a la segunda pregunta que me hacía antes. ¿Recordáis el episodio dedicado a programas que ya no se podrían hacer hoy en día? Era el 8, por si lo podéis recuperar. En él sonaba esto, por ejemplo. Chin, 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 recúbreme de besos. Chin, 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 prueba y así me dices. Chin, 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 seremos muy amigos. Brinda por la suerte, celébralo así. Chin, chin. Zafio y vulgar, decía la RAE. Pues lo de las chicas chin chin que se quitaban el sujetador como premio
Hay que decir que sin ninguna duda era zafio y vulgar, y se emitió en 1990. Las noches de tal y tal, con Jesús Gil en el jacuzzi, son de 1991, y vivan los compis, porque seguro que os acordáis del programa de citas para menores que presentaba Leticia Sabater. ¿Cómo te gustaría ser de mayor? Guapa, alta, rubia, ojos azules y un poco gordita, porque no me gusta esta flaca que ahora se lleve de moda, pero no mucho porque no quiero estar como una foca. Bueno, claro, no. Además a los chicos les gustan con curvitas, ¿a que sí? Pues esta aberración es de 1992. Por lo tanto, había telebasura claramente antes de 1993, especialmente en la cadena amiga, Telecinco. Ya sabéis que Antena 3 empezó titubeante como una radio en colores y con un contenido más que clásico. La que rompió la baraja, en el mal sentido, fue Telecinco, pero la que se coronó aquel 28 de enero de 1993 fue Antena 3, que había virado hacia otra cosa desde que la compró Antonio Asensio. De eso, precisamente, os hablé en el episodio 6, que es de mis favoritos, os lo recomiendo. Antes de 1990 y la llegada de Telecinco, evidentemente había programas que eran más o menos edificantes, pero la tele estaba bastante a salvo de lo que ya se venía haciendo hacía años en la prensa. Había periódicos como El Caso o las aparentemente inofensivas revistas del corazón. Porque si en España no han triunfado los periódicos sensacionalistas que coparon las ventas en países como Reino Unido o Alemania, es porque ese papel lo ocupan las revistas del corazón, y por eso el corazón tiene mucho que ver en la telebasura patria. Y con todo este bagaje llegamos a 1993. El 13 de noviembre de 1992, 3 adolescentes de 14 y 15 años, Miriam, Toñi y Desiré, eran secuestradas en Alcácer, un pueblo de la provincia de Valencia. Fueron violadas, torturadas y asesinadas, y 75 días después, el 27 de enero de 1993, sus cuerpos fueron hallados. Sin duda, uno de los crímenes que más impactó a la sociedad española del momento y al que los medios de comunicación, todos sin excepción, dedicaron horas y horas de seguimiento. Sí, la noche del 28 de enero fue especialmente infame para la historia de nuestra televisión, pero ya veníamos de un seguimiento extenso, intenso y sin demasiados miramientos. El programa de Tú a Tú hacía también semanas que seguía el caso y le había ido dando cada vez más cancha. Y en cuanto se descubrieron los cuerpos, Nieves Herrero y su equipo cogieron los bártulos y montaron un programa en directo desde el Teatro de Alcácer. Sobre el escenario, los padres de las víctimas, así, sin paños calientes, y un montón de vecinos y de expertos y de pseudoexpertos. Y la platea estaba llena de gente, el pueblo entero, en una suerte de aquelarre del morbo que, eso sí, no se había visto antes en televisión. La suma sacerdotisa de aquello, Nieves Herrero, había empezado en la tele como chica Hermida, os acordaréis, en las mañanas de Televisión Española, y tenía ese aura que otorga el sello de calidad Hermida. Y con De Tú a Tú, pues había intentado hacer un programa amable, al estilo Hermida, pero el caso Alcácer lo fue llevando hacia el lado oscuro hasta que llegó aquella noche de enero. Hay muchos cortes entre los que escoger, a cuál más estremecedor que el anterior, pero creo que el que ha pasado a la historia es el de Nieves Herrero dando paso de esta manera a unas imágenes en las que el padre de una de las chicas asesinadas se reencontraba con su mujer. No era ni siquiera en la calle, era en una casa, en la casa de una de las niñas asesinadas, y era así de crudo. Yo quisiera que compartieran el dolor intenso de estas familias. Hemos captado ese momento, pero estoy segura que en cualquiera de las otras familias se ha producido de la misma forma. Vamos a compartir ese dolor. Ay, Jesús, enseña, yo no me podía creer. Enseña. Vamos a compartir su dolor. En las palabras de Nieves Herrero no había doblez ni se podían malinterpretar. No pretendía informar, no quería aportar nada que fuese sensible para aquel caso, solo meter las narices en un durísimo momento y compartir ese dolor. Insisto, cosas así no se veían en la tele de entonces, que ahora quizás ya estamos muy insensibilizados. Con los padres destrozados en aquel escenario, la presentadora insistiendo a los invitados para que dieran detalles escabrosos, los familiares y amigos pidiendo la pena de muerte, pues intentaron dar también un barniz de información al asunto.
asunto, con la presencia de Olga Biza, sí, la prestigiosa periodista, la premio Ondas, Olga Biza, y pasaba esto. Un segundo, porque cuando aparece Olga Biza es que hay una noticia de última hora. Olga. Te hemos estado esperando para confirmarlo. Hay 2 detenidos. Uno... Hemos estado esperando porque nos lo ha confirmado la Dirección General de la Guardia Civil. Lo habéis oído, aplausos. Aplausos a algo que no era más que una noticia inicial. Y adelante, sin parar, sin mirar atrás. Y cuando la cosa parecía que se iba de madre, Nieves Herrero llegaba a decir esto. Por favor, vamos a intentar seguir. Comprendemos la indignación. Seguro que muchas familias que os están escuchando sienten exactamente lo mismo que estáis diciendo. Pero yo creo que por respeto a las familias que están aquí, vamos a seguir intentando saber más datos, saber más cosas. Por respeto a los familiares. Como si ella fuese una mera observadora, alguien imparcial que estaba allí sin intención ninguna. Aquella noche hundió la credibilidad de Nieves Herrero, la arrastró al ostracismo y se refugió en la radio, que tenía una menor exposición que la tele. Hoy escribe y habla poco de esa noche, aunque dice que en muchas ocasiones, durante las muchas pausas publicitarias que tuvo la cosa, quiso cortar el programa. Por lo que fuera, no lo hizo. Pero mientras Nieves Herrero fue condenada, en la cadena de enfrente, en aquel momento Televisión Española, decidieron que no se iban a quedar atrás y contraprogramaron. Sí, contraprogramaron. El show que montó Antena 3 fue anunciado por adelantado. Y entonces Televisión Española decidió que Paco Lobatón, que estaba al frente del programa que buscaba desaparecidos, quién sabe dónde, también se fuese al Caser y también hiciese un programa en directo. Más breve que el de Nieves Herrero, entre el Hola Rafaela y el Primijuego, concretamente. Pero en directo y desde Alcácer. Y no fue aséptico, informativo, no. Entró en la habitación de Toñi, por ejemplo, para mostrar un documento que, francamente, es absolutamente innecesario. Yo les quiero invitar a escuchar una de las voces ausentes hoy. Nos hemos encontrado con ella casualmente cuando visitábamos a los familiares de Toñi Gómez. Su madre, cuando ha evocado la figura de su hija y el último día que habló con ella, el viernes, justo antes de la desaparición, nos comentó que había tenido una intervención en una radio local y que en esa intervención había saludado a todas sus amigas y, por supuesto, a Desi y a Miriam. Y ella misma había grabado esa intervención de la que estaba muy orgullosa. Se le nota en la grabación que van a poder escuchar realmente alegre. Tenía planes muy hermosos para el fin de semana. Hola. Hola, dime tu nombre. Toñi. Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Toñi. Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el video Ceiling. El Major Tom. Sí. ¿No? ¿Y a quién se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Desi, Sí. a Ana, a Maya, Marisa, Melina, Sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. Además, entrevistó a los empleados de la funeraria o a las 2 personas que encontraron los cuerpos. Entrevistas que, como podéis comprobar, pues no aportaban nada. Vi allí algo tierra menía, con aliagas encima secas, y entonces vino él y lo vio. Y tiró para adelante con la... Dígalo usted, ¿cómo lo vio? Mientras que llevaba yo de las colmenas, quité unas ramas que vienen allí, unas hierbas secas, y vi el reloj y la mano de la chiquilla. En fin, Paco Lobatón se escudó en que su programa había seguido el caso con vocación de servicio público y hay que decir que fue menos rastrero que el de Antena 3. Pero allí estuvo, contraprogramando y en directo desde un pueblo que en aquel momento estaba hundido en el dolor. Quién sabe dónde, por cierto, fue el ganador en las audiencias aquella noche con cerca del 50%, aunque la que obtuvo Nieves Herrero no fue nada desdeñable por encima del 30%, que eran cifras muy buenas para una Antena 3 que intentaba sacar la cabeza. Y es que pese al horror que sintieron los espectadores,
Se engancharon y se lo tragaron todo. Ese mismo domingo, en su columna de La Vanguardia, el periodista Josep María Bageterms escribía, como si tuviese una bola para ver el futuro, que un determinado concepto idealista de la televisión ha muerto en estos días de pesadilla. Y tenía razón, porque además el caso Alcácer fue tan complicado en su resolución que animó a otros a sumarse al carro del morbo. Ahí el que se puso en cabeza fue Pepe Navarro. Ya había tocado el tema en Vivir, Vivir, qué bonito, su matinal de Antena 3, pero donde se recreó fue en Esta noche cruzamos el Mississippi, el late night en el que, por ejemplo, conocimos a La Veneno y en el que no había demasiados remilgos. El caso Alcácer, ahí se asomó noche sí y noche también, con el padre de Míriam, Fernando García, como una especie de estrella que no se cansaba de ir al plató noche tras noche. El tema se trató con todo tipo de expertos y semi-expertos y paraexpertos e incluso con una medium. La huida del presunto asesino, Antonio Anglés, y su desaparición fue el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de especulaciones. Hasta se dijo que las chicas habían sido asesinadas para grabar películas de estas snuff movies para élites de este país. Y evidentemente durante el juicio a Miquel Ricard, el único acusado al que se pudo detener, pues la cosa escaló. Y una vez más se acudió a los datos escabrosos e inútiles, pero todo ello en un ambiente pretendidamente distendido. Pasábamos de Sonia Monroy bailando a esto. ¿Quién cavó esa fosa? ¿Se cavó en la misma noche del crimen? ¿Estaba ya abierta? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? Hoy en el juicio Mauricio Anglés ha declarado que la fosa había sido excavada por Antonio Anglés para esconder una moto robada. Escuchen. Yo creo que la fosa que había, que luego posteriormente me enteré que habían aparecido unas pegatinas de la moto, creo que hicieron esa fosa para esconder la moto y luego creo que enterraron allá a las chavalas. Y después seguíamos con Pepelu y con La Veneno. Evidentemente el caso de Alcácer acabó por terminar, pero la semilla estaba puesta, se habían superado los límites que antes no se solían pasar y nos habíamos acostumbrado a ello, y llegaron otros programas a seguir cavando en la fosa de la telebasura. Porque no solo de crímenes y morbo por la sangre vive la telebasura. El otro gran momento fundacional, relacionado en este caso con el mundo del corazón, llegaría el 14 de octubre del mismo 1993. Fue en un programa único e irrepetible, seguramente para bien, lo de irrepetible digo, que se llamaba La Máquina de la Verdad y que capitaneaba a alguien que era tan buen periodista de investigación como amante de lo turbio, Julián Lago. No me conteste ahora, hágalo después de la publicidad. La Máquina de la Verdad fue pionera en el uso del polígrafo, al que sometía a sus polémicos invitados, pero el grueso del programa era una entrevista a degüello en la que intervenían colaboradores como Pilar Eire, Maciel o Josemí Rodríguez Sieiro. El programa clave, el que nos ocupa, fue el que trajo a nuestras vidas a una entonces desconocida Antonia Delate. Así la presentaba Julián Lago para ponernos en situación. La Máquina de la Verdad se presenta hoy ante ustedes con uno de los asuntos que más tinta han hecho correr en las últimas semanas. Celos, pasiones y venganzas envuelven desde hace 2 años y medio el triángulo sentimental que forman Antonia Delate, su todavía marido Alessandro Lecchio y la actriz Ana García Obregón. La prensa del corazón ha sido el último instrumento del que se han servido todas las partes para atacar al contrario. En un reciente número de una conocida revista, Antonia Delate declaraba: «Mi marido sigue enamorado de mí». En cambio, desde las páginas de otra famosa revista, García Obregón, la mujer que hoy comparte su vida con Alessandro Lecchio, respondía irónicamente: «Me gustaría que Antonia fuera la madrina de mi boda». Lo que sucedió a continuación puede considerarse un primer paso en un subgénero de la telebasura española, la del corazón. No hay sangre, no hay muertes, pero hay morbo. Y Antonia se entregó en cuerpo y alma contra su exmarido, el conde Lecchio, y contra Ana García Obregón. Hubo gritos, se levantó de la silla, hubo insultos, hubo grandes desprecios, y siempre con un par de latiguillos. Por un lado, que ella no quería estar allí, y por otro, aquel famoso «de mi vida privata non hablo». ¿Usted está convencida de que si no se hubiera cruzado en su vida Ana García Obregón, sí, ustedes seguirían casados y felices? Eso es mi vida privada, no lo sé. Pero claro, que si yo me enteraba en el tiempo que era de poca inteligencia corta, claro que podía terminar. Pero de mi vida privada, de mi marido y yo, te lo he dicho, no conto nada. Pero habló.
Y vaya que habló. Y luego se sumó Lequio y luego también la Obregón, y aquello fue un culebrón que aún llega hasta nuestros días. Incluso Televisión Española, tan blanca ella siempre, en 1998, cuando prescindió de Ana Obregón, en el que apostamos, fichó a Antonia Delate para sustituirla. Toma programa blanco y familiar. Y es que una vez que abres la puerta es muy difícil contener la riada de la basura. La máquina de la verdad acabó siendo cancelada. Dicen que por presiones del gobierno de Felipe González, porque además del mundo del corazón también se trataba temas políticos, con Juan Guerra o Jesús Gil, por ejemplo, y ahí parece que tocaron hueso. Pero siguiendo con el corazón, la siguiente evolución, hubo un programa que dejó en nada lo de la máquina de la verdad, que creo que le debe su éxito a la suerte de que su primer episodio fuese muy comentado. Os hablo de Tómbola. Mi corazón. Tómbola era un programa sobre el mundo del corazón que comenzó su andadura un 13 de marzo de 1997. Se emitía en Canal Nou, la entonces Televisión Autonómica Valenciana, y su nómina de colaboradores os sonará. Ahí estaban Carmele Marchante, Lidia Lozano, Jesús Mariñas o Jimmy Jiménez Arnau. Efectivamente, todos ellos acabaron emigrando a Telecinco y a Sálvame cuando Tómbola finalizó su trayectoria en 2004. Y fue un programa autonómico, protegido por una tele con pocos escrúpulos, el que lanzó pues esta nueva manera de hacer corazón en la tele, en plan gamberro y bastante destroyer. Y la primera víctima fue Chabeli, la hija de Julio Iglesias e Isabel Presley, acudió al primer programa sin saber a lo que venía, porque claro, aquello no pasaba en la tele que ella conocía. Además había aceptado la entrevista tras mucho tiempo sin salir por la tele, y se encontró con un grupo de personas que no tuvieron las habituales buenas formas con las que la trataban en los demás programas del corazón hasta aquel momento. Carmele fue especialmente dura. Tú estabas generalizando tal. Quiere decir que esas susceptibilidades... No sabe ni leer ni escribir, de verdad, ¿cómo va a contrastar? Yo supongo que sí, Carmele, pero bueno. ¿Qué ha estudiado esta niña? No podemos, es imposible, es imposible. Dejadme hablar un segundo. Dejadme hablar mucho, me da vergüenza tu programa. Esta gente son gentuza, de verdad. Chabeli. El enfado y la espantada de Chabeli fue muy famoso en su momento y dio el espaldarazo a aquella forma de hacer crónica rosa. Y a eso, pues se abonaron. Y ver aquel programa, pues era una sorpresa cotidiana. Podíamos encontrarnos con Pocholo lanzando vasos de agua o con Albano, sí, el cantante italiano, desquiciando a Carmele. ¿Dónde estás? En mi corazón te está esperando aquí. Y no solo mi corazón, a todos los corazones. ¿Está nerviosa? No, está. ¿Por qué? Nerviosa porque sí, macho, Albano. Chico, te has pasado. Las grandes cadenas no soportaban que una tele pequeña les comiera la tostada, así que Telecinco acabó contraatacando con Salsa Rosa en 2002 y Antena 3 con ¿Dónde estás, corazón? En 2003, formatos que acabaron con Tómbola al tener pues más presupuesto. También por esa época llegó Aquí hay tomate, el bautizo de Jorge Javier Vázquez como presentador principal en los mediodías de Telecinco. Y así hasta Sálvame, que recientemente ha acabado su ciclo vital de casi 20 años. Pero todo ello ha dejado un pozo y una forma de hacer televisión en la que ahora están permitidas cosas que antes no. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. Al contrario de lo que cantaba Tamara, luego Yurena, las cosas cambiaron y mucho con la llegada del nuevo siglo. Precisamente Tamara fue una de las estrellas de aquel circo freak que fue Crónicas Marcianas. Ese perfeccionamiento del producto conocido como telebasura, mezclando la opción sucesos con la opción corazón, éxito seguro, sazonado de personajes extravagantes en un espacio donde todo cabía. Y que navegó en un momento clave en el gran cambio de la televisión moderna que fue la llegada de la telerrealidad. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? La llegada de Gran Hermano, aquel día de Sant Jordi del año 2000, supuso una nueva vuelta de tuerca para la televisión. Después de aquello, nada volvió a ser igual y el método se perfeccionó y llegó hasta nuestros días con formatos como La Isla de las Tentaciones, en los que se roza la línea de la prostitución sin que eso escandalice a la audiencia. Al contrario. ¡Para! Christopher, por favor, para.
Además, la multiplicación de canales y pantallas también han hecho multiplicarse las opciones de telebasura. Pero, curiosamente, estoy seguro de que antes de este episodio hacía tiempo que no oíais esa palabra, que no oíais telebasura. Y es que, como leí hace poco a Sergi Pàmies, la palabra telebasura ha pasado de moda. Ya no se usa. Probablemente por dos motivos. Uno, que siendo puristas, gran parte de la televisión actual podría considerarse telebasura, pero bien hecha. Y las buenas hechuras hacen que sea más difícil llamar telebasura a algo que no lo parece, al menos en las formas. Y por otra parte, hay toda una corriente de opinión que defiende la telebasura, o como se quiera llamar, como opción para desconectar la mente de los problemas del día a día y que también acusa de snobs a los que la rechazan de antemano. Ya lo dice exactamente así Belén Esteban en esta entrevista. ¿Telebasura? Nosotros hacemos telebasura, pero una telebasura que ha estado 14 años, de lunes a viernes, los viernes con 2 programas, y si no era el viernes era el sábado, y con unos datos de audiencia que ahora mismo no los tienen. Entonces la telebasura a lo mejor es lo que gusta a la gente. Y es que la cosa ha pasado a otro nivel, porque por ejemplo, ¿no son los programas de True Crime una versión aceptable de lo que hizo Nieves Herrero en Alcácer? Cuando Carles Porta nos explica los pormenores de terribles crímenes con una edición exquisita y una modulación de voz perfecta, nadie siente que esté viendo telebasura, pero quizás sí. Y por otra parte, ahora tenemos nuevos inputs audiovisuales que ocuparían con más razón ese espacio de contenido zafio y vulgar. Lo encontramos, por ejemplo, en el scroll infinito de las redes sociales, con ejemplos como los brain rot italianos o las frutinovelas, estos culebrones de frutas antropomórficas que están ahora mismo de moda en el momento en el que grabo este episodio, pero que seguramente dejarán de estarlo en breve. Y darán paso a otro producto que, ahora sí, está mal hecho, pero logra captar nuestra atención a través de lo bizarro. No dejo de pensar en el señor Banana Negra. Hola, creí escuchar mi nombre. ¿Qué te parece si mejor vamos a hacer cardio a otra parte? Esto está mal. Apúrate, mi amor, que te voy a partir al mandarín en gajos. No sé cómo pude hacerle esto a mi mejor amiga. No te preocupes, mi vida, nadie se va a enterar de lo nuestro. Pues mientras esperamos la próxima locura de la inteligencia artificial sin ningún sentido aparente, me gustaría acabar con una reflexión del filósofo Gustavo Bueno. La realizó en 2010, cuando los horrores de las redes aún no habían eclosionado, y nos decía esto. Porque basta simplemente seguir la televisión basura desvelada de un modo regular y analítico para tener un observatorio admirable con un microscopio para ver cómo está la sociedad española en general. Pues eso, al final lo que refleja la telebasura, o si lo ampliamos, la producción audiovisual basura, es lo que realmente es nuestra sociedad. Si es así, estamos apañados. No nos queda otra que creer más en la capacidad de personas como Jim Henson o tanta gente que ha hecho buena televisión, con buenas intenciones y también con buenos resultados. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Recordad que tenéis un episodio nuevo de Todo es Tele cada tercer martes de mes en vuestra plataforma habitual. Activad la campanita o el sistema que tenga vuestra favorita para que os avise y no os perdáis nada. Pero espero que nos oigamos antes, porque en breve, exclusiva, voy a comenzar a intercalar algún episodio especial con entrevistas a personajes televisivos. Estad atentos. Y como decían en la tele clásica, antes de los 90, muchas gracias por vuestra atención, que hoy en día eso de la atención es algo precioso, y hasta la próxima. Oye, ahora que lo pienso, sería ideal despedirnos con la montaña de basura de los Fraggle. Y así ya cerramos el círculo. Venga, Justina, dale. Todos tienen sus problemas que contar. ¿Tienen problemas? Todos tienen su dolor. Y si aceptas el consejo que te doy, te irá mucho mejor. No estés triste, no sufras. No te rindas jamás. Es muy fácil librarte. Haz lo que haces siempre, siempre has hecho lo de siempre, nada más. ¡Eso, chico! ¡Así, chaval! ¡Qué fantástico! Sí, pero ¿qué significa?